Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Le damos la bienvenida a nuestro invitado, Américo Martín. Américo Martín no necesita presentación, como se diría, ¿no? Bueno, reconocido dirigente político, analista, escritor, abogado y bueno, también de alguna manera testigo de los episodios que se desencadenaron a partir de ese 30 de noviembre. Testigo de excepción, como decía Jorge Dager, ¿no? Testigo de excepción. Bueno, cuéntanos un poco, Américo. Estábamos nosotros especulando aquí cómo vale la pena recordar este episodio, con qué significación, con qué trascendencia histórica de las elecciones del 30 de noviembre. Ojalá tuviéramos una hora para hablar de eso. Ah, no, claro, por supuesto. Bueno, lo que puedo decirles es que eso es una fecha inolvidable. Siempre se dice, esta reunión es histórica. Todo el mundo cree que sus reuniones son históricas y la vida continúa. Pero esta sí fue una ocasión histórica, la del 30 de noviembre, que se expresó el 30 de noviembre por el fraude electoral que hubo allí. Pero los antecedentes son impresionantes. Son impresionantes. Después del golpe de Pérez Jiménez, Pérez Jiménez fue selectivo. Él se lanzó, derribó a Rómulo Gallego. Rómulo Gallego, la figura más universal de la literatura venezolana y una de las más importantes panamericanas. Y el primer presidente electo por el voto popular. Y el primer presidente electo civil, escritor. Emanado, él no fue universitario, pero se decía que era emanado de las universidades, no perseguido de las universidades. Pero en esta Venezuela de tradición tan militarista, ser el primer presidente electo por el voto popular, claro, eso sí es un hito. Era un hito histórico. Claro. Gallego fue una sorpresa para el mundo. Estaba escogiendo un hombre de letra y no un hombre de armas para el poder, para asumir el poder. De ahí se desarrolló un antimilitarismo exagerado, como lo admitió Mariano Picón Salas. Él notaba que se había exagerado la tónica antimilitarista, porque los militares son tan civiles en el fondo como los civiles. Somos la misma población, la misma gente, sufrimos lo mismo y vamos en pos en el fondo de lo mismo. Una Venezuela mejor, más apta, donde quepamos todos, donde reinen la libertad, la seguridad, bueno, todo lo que ya se dice y se pregona con razón. Pero Venezuela había tenido muchos militares gobernando. En ese sentido se decía que era militarista. Por eso es que cuando llega un civil llamado Andueza Palacio a la presidencia de la República, bueno, surge la posibilidad de derribarlo por la presión de Joaquín Crespo. Joaquín Crespo era un gran militar, caudillo, y era un respetuoso. Caudillo. Pero te voy a decir una cosa, caudillo, pero muy respetuoso, él de la libertad de expresión. Él lo que decía Cipriano Castro era, a él lo único que no le gustaban eran los que hacían chistecitos, o sea, los humoristas, que se burlaban de él. Entonces no tenía respuesta frente a los humoristas. Bueno, es que no hay nada más horadante que el humor. Bueno, y menos mal que esto, a lo mejor no lo sabe Claudio Nassau. Pues. Exacto. Pero te voy a decir una cosa. Entonces, se da la caída de Gallego. Jóbito, Villalba y Caldera son llamados al Palacio de Miraflores por el autor del golpe, que fue el ministro de Defensa de Rómulo Gallego, el teniente coronel, no era teniente mayor, Carlos Delgado mayor o teniente coronel, Carlos Delgado Chalbó, el hijo de Romando Delgado Chalbó, un gran perseguido de Gómez. Carlos Delgado Chalbó era un hombre muy inteligente, él no era militar, era ingeniero, pero asimilado a las Fuerzas Armadas y rápidamente captó pues, el ambiente y se hizo líder militar. Él fue escogido ministro de la Defensa por Gallego, quien lo quería como un hijo y él como un padre, sin embargo le dio el golpe. Tardaríamos mucho explicando por qué es lo que motivó a Delgado Chalbó a dar un golpe contra su maestro Rómulo Gallego. No hay que tomar las versiones simplistas, decir, porque era malo, un villano. No, eso no cabe en un análisis político serio. Pero Villalba, pero Delgado Chalbó tampoco quería que el país volviera para la época gomecista militarista. Claro. Y él temía que los otros dos de la Junta, que eran Pérez Jiménez y Mayor Pérez Jiménez, y Mayor Teniente Coronel Mayor Pérez Jiménez y Mayor de Llovera Páez, que formaban parte del grupo de oficiales unidos, de la logia militar que dio el golpe de Estado,
quería que ganaran el poder. Y sospechaba que estaban conspirando para sacarlo a él y apoderarse del poder. Sospecha, conjetura, no puedo decir más nada. Entonces, ¿qué pasó? Que llama a Jovito Villalba y a Caldera. Es una decisión muy audaz. Que eran los dos muy amigos de Rómulo Betancourt, que estaba siendo ferozmente perseguido. Le temían mucho a Rómulo. Entonces los llama a los dos. Y les hace ver que los llama para pedirles que lo ayuden a ir hacia la constituyente del 52. Todavía no estaba fijada el 58, 52, pero la constituyente para una constitución democrática, volver a la democracia, es lo que le dice Delgado Chalbaud. Y le insinúa que a eso se oponen Pérez Jiménez y Llora Páez. Jovito y Caldera eran dos políticos. En mi opinión, muy honrados los dos. Entonces, Jovito Villalba descubre una posibilidad de acción política, como buen político que hay, lo mismo que Caldera, descubre la posibilidad de intervenir en el medio de una contradicción de los que dieron el golpe, poniendo la constituyente y la constitución, que Carlos Delgado Chalbaud les ha pedido a los dos que redactaran el texto constitucional. A los dos. ¿Sabes lo que es eso? ¿En qué país se ve eso? Solo en Venezuela. Claro, claro. Venezuela es el país de la sorpresa. Venezuela Así es un país... Yo no voy a decir que por eso es que lo quiero tanto, porque esas sorpresas a veces son muy desagradables. Pero digamos esto, Jovito y Villalba aceptan ir, pero no pueden estarle comunicando a nadie que fueron para eso. Aceptan ir, y eso es tomado por los Acción Democratista, los ADECO, como una traición vulgar y un desconocimiento de la vieja amistad que los unía a los tres. Sobre todo Jovito y Caldera, Jovito y Rómulo, pero también con Caldera hizo una buena amistad él, siendo presidente. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pasa que los adecos tomaron eso como un agravio, como un rechazo terrible. Yo no era militante de Acción Democrática todavía, pero mi familia sí lo era. De manera que, como he dicho yo, para aquel entonces, yo era un adeco por ósmosis. Sí. No tenía sino 13 años, Sí. no sé yo. Pero, O sea, tenías el ADN, pues. Tenías el ADN. Todo el mundo a mi alrededor era mi familia, todos eran adecos, todos ellos eran adecos. Entonces sintieron aquello como un agravio, una traición de Jovito y Villalba. No fue ninguna traición, fue una decisión muy inteligente de Jovito y Caldera, pero ¿quién podía entenderlo en ese momento? De agravio, de ofensa. Sí, eran momentos como un poco lo que vivimos ahorita de polarización. Que de repente hay cosas que no se entienden. No se entienden. Entonces no se pueden explicar tampoco detalladamente. Porque si explicas, complica. Si explicas, complica. Tú tienes que hacerlo de manera tal que se justifique históricamente, que es lo que ellos intentaron hacer. Entonces, por supuesto, Pérez Jiménez, cuando ve que la Constitución, bueno, no hizo el fraude que ya todos sabemos, pero se fue a la constituyente del 52. El 52 se va a la constituyente, se hacen elecciones de constituyentes y resulta que Pérez Jiménez, que creía que iba a ganar fácilmente las elecciones, sobre todo al eliminar Acción Democrática, que era el partido ampliamente mayoritario, bueno, se encuentra con la sorpresa que ya sabemos qué pasó. Pero me estoy adelantando. Sé que ustedes están llenos de preguntas pertinentes. Sí. Pertinentes. Estoy adelantando. Entonces, fíjate, Acción Democrática, a raíz de ese hecho y por ese error de percepción, justificado, digamos, porque estaban perseguidos, etcétera, etcétera, Acción Democrática decide asumir la resistencia él solo y lanza la consigna AD volverá, una consigna muy sectaria, pero comprensible desde el punto de vista de ellos. Pues bueno, si ustedes se reúnen con Carlos Delgado Chalbaud, que le ha dado el golpe a Gallego, y después persigue a Betancourt, ¿qué quieren ustedes que hagamos? ¿Cómo podemos unirnos? Los otros no podían explicar qué era lo que estaba pasando. Pero en ese momento de indecisión, Acción Democrática lanza una política temeraria de golpes de Estado, y que la encabeza Leonardo Ruiz Pineda, que se convierte en héroe y mártir de la resistencia. Sí. Porque hasta el sol de hoy. Claro. Sí, bueno. Hasta el sol de hoy es una referencia de entrega de la vida. Ese episodio, Américo, en el tiempo y en las circunstancias actuales que vive el país, un proceso político también muy complejo, ¿qué lecciones derivarías tú de lo que ocurrió entonces? Primero a los individuos que actúan en política o que juzgan a la política. Que piensen dos veces antes de lanzar
un denuesto, un ataque, o una agresión o una descalificación. Piénselo 2 veces. ¿Qué pudo haber pasado para que tomara la persona esa decisión? En segundo lugar, la elección de la unidad. Mientras hubo un país dividido, la dictadura se eternizó, se profundizó, se estabilizó y la oposición estaba entregada a una división, a una crisis, a unas descalificaciones recíprocas muy parecidas a las que después y antes habían ocurrido. Eso es verdad, porque solo comenzó a craquear cuando se unieron todos los esfuerzos. ¿Y cuándo fue eso? Eso es muy interesante, porque poco después de la muerte de Ruiz Pineda, entra Carnevali, un hombre de gran talento también, sí, señor, a la Secretaría General, le da un cáncer, lo ataca un cáncer, lo matan, muere en la policía, en el penal de San Juan de los Morros, muere allí el segundo secretario general de Acción Democrática, un hombre de grandes méritos. Y entonces ante aquella cosa, pues surge la idea de que ningún partido solo por sí mismo puede cargar con esto, tienen que unirse todos para resolver este problema que nos afecta a todos. Esa idea prendió en ese momento. Pero el que la concibió primero fue Carnevali, pero Carnevali murió. Entonces Pompeyo Márquez, del Partido Comunista, pero no como los que hemos visto después, ¿no? Claro. Ya sabemos que la gente hay que distinguirla por lo que hace. Bueno, Pompeyo Márquez retoma aquella consigna de Carnevali y llama a la unidad y promueve el acercamiento unitario, que ya se había producido con Carnevali. Carnevali había llamado a Pompeyo Márquez y a Domínguez Chacín, a URD y a COPEI y al Partido Comunista para formar un comité, una junta patriótica. Esa junta patriótica se forma después. Llama a la unidad y se promueve la unidad. Y el problema de plantear que entre Betancur y los comunistas hay una distancia sideral. Sí. Y el gran detalle fue, entre tú y yo puede haber una gran diferencia política, una enorme diferencia política. Pero si hay otro problema político superior, tienes que ceder, unirte con quien no quieres, no deseas verlo ni a 30 metros. Si es que tienes esa capacidad. Tienes que unirte con él para poder salir del factor que nos afecta a todos. Si es que tienes esa capacidad de ver que hay un factor que afecta a todos. Y si es que tienes la honestidad de decir por encima de mis intereses particulares, existe un interés general del país, te das cuenta, que es salir del atolladero. La clave del problema. Esa es la clave. Como yo no te subo. Esa es la clave. Esa es la clave. Exacto. La clave es si tienes la capacidad para entender que tú debes ceder tu puesto o defender tu puesto en función de la unidad por sobre los intereses de todos. Y si quieres que haya algo más importante que tu interés parcial. Perfecto, esa es la clave. En el momento en que se descubrió eso, se forjó la unidad. Mira, Américo, esto ha sido tan grato y tú eres tan buen expositor que de verdad que provoca oírte. Tú decías bien, hay que hacer un programa de 1 hora, pero provoca oírte, pero se nos está acabando el tiempo. ¿Qué idea fuerza dejarías para ya terminar? La unidad por sobre los agravios y las diferencias, siempre que haya una causa que lo permita y lo tolera. Y esa causa existe, es la democracia, y me atrevo a decir, existe para todos, incluso para los que están gobernando. Bueno. Muchas gracias, Américo. Muchas gracias por haber venido y por ese mensaje tan fuerte y tan importante. Vamos a la pausa, regresamos.